climáticos terribles. Yo digo, se le está volviendo. Si manipulan el clima todos los días, están haciendo intervención artificial. Lo dicen ellos en los medios. Bueno, gente, ¿cómo están? ¿Van bien? ¿Sí? Porque ahora viene el capitulito de un capítulo, pero voy a tratar de hacerlo sintético. Hasta ahora hemos visto más o menos un poco la historia y todo lo que es la intervención artificial del clima a nivel regional y local. El gran problema es que ya desde hace mucho tiempo también se está interviniendo a nivel planetario. Entonces nosotros en la época de lluvia tenemos los avioncitos, los camiones, los regionales, pero durante todo el año, sin parar, se viene practicando la geoingeniería. La ingeniería del clima, ¿sí? Es un amplio espectro de tecnologías que están creadas para manipular el ambiente terrestre y adaptarlo a las necesidades humanas. Fíjense, otra vez, me cuesta encontrar, ahí va. Manipular el clima para su control exige la capacidad tecnológica de generar niebla, nubes, lluvias, diluvios, tormentas, tornados, maremotos o terremotos, modificar huracanes, el curso de los frentes lluviosos, pudiendo inducir sequías prolongadas que destruirán los sistemas hídricos y agrícolas de los países. La geoingeniería, por ahora, se discute en algunos parlamentos, se investiga en muchas universidades, se debate en grandes foros científicos, pero a nivel político, a pesar de tantas evidencias, se sigue negando que se esté llevando a cabo. Bueno, este es el gran problema que tenemos, ¿sí? A todos los niveles. Los políticos dicen, ¿qué? ¿Manipulación del clima? ¿Geoingeniería? Ayer les pregunté a 3 meteorólogos de distintas edades y les dije, ¿ustedes han escuchado hablar de la geoingeniería? ¿Qué? No. O sea, yo lo puedo entender. Es como si a mí, comunicadora social, me dicen que no estudié, no sé, la televisión, los medios de televisión. O sea, es básico. No, pero es plata que viene del laboratorio. Y del servicio de la Organización Meteorológica Mundial, todas las fundaciones que financian esos organismos internacionales, ahora lo vamos a ver, hay muchas, pero me lo dijo, no sé, a mí yo que no entiendo la mentira, me cuesta, digo, ¿cómo no vas a saber lo que es la geoingeniería? O sea, habla mal de tu conocimiento. Sin embargo, quiero pensar positivamente, ingenuamente o bien de las personas, que hay mucha gente que desconoce esta realidad. ¿Sí? ¿Cómo nos enteramos? ¿Cómo llegamos a esta realidad? Porque empezamos a ver cosas en el cielo que no tienen nada de natural. En la ciudad de San Luis yo les conté que trabajé mucho en lo ambiental, armamos una red ambiental y social de la provincia de San Luis y teníamos representantes en toda la provincia, en todos los lugares de San Luis. Y en el 2018 empezamos a ver que en invierno, en cualquier momento, que los cielos eran una locura. Primero el tránsito aéreo. Empezamos a ver aviones todo el tiempo. No las 2 rutas diarias que vemos, una a la mañana, una a la noche y una a la siesta. Ya no veíamos los vuelos con sus rutas normales que siempre veíamos, cantidad de aviones, y después cada vez que los aviones pasaban, no se les borraba el rastro que dejan del típico avión a chorro que conocíamos cuando éramos chiquitos, sino que dejaban ese rastro típico, ese camino. Acá se ve habitualmente. Que una vez que ese camino empieza a dispersarse, empieza a cambiar las condiciones atmosféricas del cielo. Vos ves que el cielo no es natural. Y ahora vamos a entender por qué fotos así, ¿no? Este fraccionamiento de las nubes, que no tienen nada de natural. Guarden esto en la memoria, aunque ya lo deben tener, pero estas nubes así pinceladas, como algodón de azúcar o como mopa, no sé cómo decirle, que no son la nube redondita natural, tan es así que empezaron hace tanto tiempo que en el 2012 nosotros trabajamos con un amigo, Alejandro Berleski, de Chemtrails North Patagonia. Él empezó a denunciar esto acá en Caramuchita en el 2008. O sea, ya desde el 2008 empezó a verse esta realidad aquí. El otro día en el grupo una señora subió una foto de ella cuando andaba a caballo, muy joven, no sé, era la década del 80, ¿vos te acordás cuándo fue? Y creo que en el 74, ¿no? Era
pará, y no era trucada como hacen los de Hollywood que le van cambiando el cielo. Era una foto muy joven con esas fotos marrones, sepia, de ella andando a caballo y una raya, una estela que todos nos quedamos, no puede ser, guarda esa foto, porque desde cuándo que esta gente viene experimentando. Ese es un proyecto del Senado de la Nación, donde esta mujer, de esta, no voy a hablar ahora, perdónenme, Isurrieta, algo así se llama, no, Isurrieta es la princesa, la reina, pero tiene un nombre parecido, ahora no me acuerdo el nombre. Ella pide, es un proyecto del Senado que declara, es un proyecto de declaración que por la preocupación, esto está en la Cieloteca también, entró en mesa de entrada en el 2012 por la preocupación por todas las denuncias que había en el país por estos rastros químicos y estas estelas químicas, los chemtrails se llaman, de chemical trails, de rastro químico, en Argentina. Fíjense, no tienen nada natural de estos cielos, ahí hay otros. Ya esto es 2018, habla de las estelas en el cielo. Un avión atraviesa el cielo de la Patagonia y deja atrás su paso una estela blanca. ¿Qué debemos preocuparnos? Puede afectar nuestra salud. O sea que el tema de la geoingeniería acá en Argentina tiene bastante tiempo, pero rapidísimamente, como les decía, la primera patente ahí está, Louis Gatman de 1891, y el método Clausius data de 1946, cuando estos tres científicos, Langmuir, Schaeffer y Vonnegut, crean la siembra de nubes en los laboratorios de General Electric. De toda la historia que es re larga, yo les hablo de esto porque a partir de ese momento ellos trabajando en la General Electric se dan cuenta que puede llegar a tener muchos problemas legales, implicancias legales, por el tema de que lo que afecta a uno bien, a uno le viene bien, a otro le puede hacer de mal. Entonces ahí lo empieza a tomar el gobierno de Estados Unidos y el complejo militar de Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con la modificación del clima, y ahí empezamos con el gran problema que vivimos hoy. Dos historiadores de la ciencia han descubierto lo que durante mucho tiempo fueron secretos de Estado. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, John von Neumann puso en marcha un ordenador capaz de predecir el clima. Para entender los fenómenos atmosféricos, von Neumann usó máquinas que se crearon para fabricar la bomba atómica. Von Neumann pensaba que si podía predecir la meteorología con un ordenador, también se podría conseguir el clima que quisieras. Es decir, se podría crear cambiando las variables atmosféricas. Y de ese modo, así tendrías el tiempo que desearas. De forma que si querías que lloviera, podías hacerlo. Si querías que el tiempo fuera seco, que el cielo estuviera despejado o que nevara, podías hacerlo. Sería posible cuando quisieras y donde quisieras. Bien. Les recomiendo este documental para que lo vean completo, que es un clima mecánico. Ahí muestran toda la historia. ¿Sí? Si bien yo no acuerdo en su resolución, porque por supuesto no se la juegan diciendo que esto lo están aplicando a la geoingeniería, sino que habla de propuestas, muestra la historia de cómo fueron generándose todos estos experimentos de clima. Proyecto Cirrus, en 1947, ahí lo toma el gobierno de Estados Unidos. Cirrus es un tipo de nube, ¿no? Sí. Fíjense, dice, se buscaba debilitar huracanes mediante la siembra de sus nubes con hielo seco, pero los resultados fueron desastrosos en daños y se cajoneó este proyecto. En 1962, este presidente, Lyndon Johnson, dijo, está ese discurso, está completo en ese documental que les digo, que Estados Unidos iba a poner iba a invertir en toda la experimentación del clima, porque quien controla el clima controla el mundo. ¿Sí? Lo dice así abiertamente. Entonces, fíjense que a estos experimentos tomados por el complejo de Estados Unidos se los llama experimentos de guerra climática y los desarrolla sobre todo la CIA y el Pentágono. En la Casa
Blanca, al presidente Kennedy y a su equipo de asesores científicos les preocupaba que se utilizaran explosiones nucleares o misiles balísticos para cambiar la temperatura terrestre. Aunque el presidente denunció los peligros de esos experimentos, no interrumpió los programas de investigación del ejército de Estados Unidos. El presidente Lyndon Johnson se mostró interesado en continuar los programas iniciados por Kennedy, al que sucedió tras su asesinato en 1963. La nuestra es una época de cambios. Cambios rápidos y fantásticos, que nos desvelan los secretos de la naturaleza y que ponen en nuestras manos nuevas armas de control y de destrucción. Bueno, les muestro esto, porque esto es clave. Toda la modificación, la experimentación, descubrimientos, patentados, desarrollos, proyectos de la modificación del clima van de la mano del complejo militar y se ve como una estrategia de guerra. Siempre. Por eso estamos acá, porque si no ya sería como cualquier otra problemática que conoceríamos, no necesitaríamos ni siquiera saber la historia, porque la hubiéramos estudiado en la escuela. En las estrategias militares uno nunca sabe lo que los países tienen de armas. ¿Qué armas? ¿Qué sabemos de las armas que tienen los países? Eso se mantiene en secreto, es un tabú. Y ese es el grave problema, porque con la modificación del clima es el arma perfecta, porque vos no podés saber quién es el enemigo y siempre le podemos echar la culpa, toda la culpa, no digo que no haya factores naturales y todo, al cambio climático. La operación Popeye fue una de ellas, una operación de guerra utilizando el clima, ideada por Kissinger, que murió hace de 110 años, no, si estoy exagerando, 100 años, 101, 102, hace poquito, el año pasado murió. Él fue el ideólogo, que yo digo que Richardson, la comandante que vino ahora, es como la discípula de Kissinger, porque Kissinger en el Memorándum 200 claramente dice que si a Estados Unidos se le acaba el petróleo, el agua, los recursos naturales, es un detallito que no tiene ningún problema porque lo va a ir a buscar a donde haya. Solamente manejando la población, controlando el control demográfico y la dependencia económica. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. ¿Hace cuánto que vivimos endeudados con el Fondo Monetario Internacional? Este tipo es el asesor político de muchísimos gobiernos que siempre pensó que los recursos de América Latina eran de Estados Unidos. Por eso se manejan de esa forma. Fíjense, a él se le ocurrió utilizar todo lo que venían experimentando en la guerra con Vietnam. Creto, en colaboración con la Marina estadounidense, buscaba la forma de que las nubes de los monzones produjeran aún más lluvias. ¿Y para qué querían hacer eso? Bueno, si estás en Laos y quieres asegurarte de que los hombres y el material del enemigo no puedan salir de Vietnam del Norte para invadir el sur y atacar Laos, entonces querrás que esas nubes produzcan lluvias más intensas durante el monzón. El ejército estadounidense consiguió inundar el camino a Ho Chi Minh con lluvias provocadas artificialmente. La operación Popeye, como se conocía, consiguió interrumpir las líneas de suministro y el movimiento de las tropas de los vietnamitas del norte. Bueno, perdón, pero si no va a ser re largo. A partir de eso fue tanto el lío cuando se filtró en New York Times, hace una investigación, se entiende que Estados Unidos había aplicado esta tecnología, los países se reúnen, Rusia y Estados Unidos, porque ya venían sufriendo sus propios ataques climáticos, se reúnen y hacen el famoso Tratado del MOD, que es el Convenio Internacional. Argentina adhiere en 1986, este tratado es de 1976, que lo que hace es una convención internacional que prohíbe utilizar las tecnologías de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles. Así que cuando a mí me preguntan, no es posible, ¿qué va a exigir la manipulación? ¿Por qué existe un tratado internacional desde 1976 que prohíbe la modificación del clima y explicita, fíjense, ahí dice, la finalidad de la convención es evitar que se utilice el medio ambiente como instrumento de guerra, prohibiendo la manipulación deliberada de los procesos naturales que pueden provocar fenómenos tales como huracanes,
precipitaciones, ciclones y tornados, de las condiciones climáticas, de las corrientes oceánicas, del estado de la capa de ozono o de la ionosfera. O sea, esta gente es como dice la científica Rosalía Bertel, que viene haciendo experimentos con nuestra capa de ozono, con la ionosfera, y haciendo ataques concretos a diferentes países que no adhieren a las políticas que ellos quieren con la naturaleza. El gran problema de MOT, hay un científico que dice que es un caballo de Troya, es que habilita la investigación y la experimentación. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Firma el convenio de MOT, inmediatamente hace convenios por lo menos con 10 países para experimentación e investigación. El proyecto PIP de España, pueden buscarlo, habla de eso. Les metieron toda una base de experimentación a España y lo que generó fue un desastre de sequía. Este es un documento que pueden buscarlo, que habla que ya en 1978 hablaba de todos los problemas que estaban, o sea, fíjense, desde 1946 a 1978 ya había muchísima investigación. Entonces se plasma en ese documento que se hace, que lo pide el Congreso de Estados Unidos y lo hacen, y ahí hay capítulos donde hablan justamente de los desastres que produce la siembra de nubes y la modificación del clima en los territorios, documentado. Esta es la patente que les hablaba de los radares y de las antenas que pueden, aparatología para alterar la atmósfera, la ionosfera y la megatósfera de una región. Fíjense que es una base de muchísimas antenas dipolo que terminan afectando los campos electromagnéticos. Esta es la patente que la hicieron dos estadounidenses de origen chino, japonés, perdón, y es la base del llamado programa HARP, que no lo voy a desarrollar porque es demasiado. Pero el principio es que las ondas electromagnéticas, todo lo que afecte el campo electromagnético afecta a la humedad, afecta el agua, por eso nos afecta tanto a nosotros. Por eso es de terror lo que está pasando, que estemos llenos de antenas en las ciudades. Claro, el proyecto HARP no solo se trata de modificar el ambiente a nivel de atmósfera, sino también de los suelos.